La calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna. En 5 minutos suena la sirena, de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo. Los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partía la sierra, que nunca hizo daño, que partió la sierra. En 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Buenos días, hoy nos reunimos, gracias, otra vez aquí, bueno, otra vez para presentar la nueva novela de Óscar, que ya todos conocéis, en el Anonymous, un sitio chulísimo, y presentamos Óscar presenta esta nueva novela, que se llama Liderar la sangre, de la editorial Universo de Letras, y antes de hacerle unas preguntas me gustaría como repasar un poco lo que ha hecho hasta ahora, ¿no? Porque la verdad es que Joaquín y yo, que siempre hemos estado más con él en este tema de los libros, no pensábamos que sería tan prolífico cuando empezó. En 2009, a raíz de un viaje a los campos saharauis de Argelia, campos de refugiados saharauis, escribió El Sáhara en mí, un pequeño diario de a bordo de todas las experiencias del viaje. En 2012, junto con Juan y conmigo, hicimos un poemario a 3 bandas que se llamaba Clarividencia. En 2013 nos sorprendió con su primera novela histórica, La Plaza de los Señores. En 2015 volvimos a repetir el poemario a 3 bandas y le llamamos Sobrevive a tus inviernos. Después, en 2017, escribió lo que sería una segunda parte de aquella La Plaza de los Señores, que era Buenos Aires, la ciudad de la furia. Esas 2 novelas, La Plaza de los Señores y Buenos Aires, pues, iban en torno a la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial y luego la segunda novela, el post-Segunda Guerra Mundial. Después, en 2019,
Lorca, Tu nombre bajo el agua, otra novela más situada en el posfranquismo, ¿no? En el tardofranquismo, en la última época. Y ahora, este 2022, pues Heredadas la sangre, que venimos a presentar hoy. Óscar, ¿de qué trata esta novela? Bueno, gracias a todas y todos por venir. Al final me hace mucha ilusión. Esta presentación es como, también llega tardía porque también ha estado el verano y después de 2 años un poco complicados y que al final se escribió durante la pandemia, aquellos días y semanas que no podíamos salir de casa y bueno, pues de alguna forma me gusta mucho veros porque me traen recuerdos. Me acuerdo a la Ana en la primera presentación del Sáhara en mí, que vino del trabajo, que no vive cerca de Santa Coloma y vino corriendo a ver la presentación, o Maika, que siempre está, al final estáis todos, mi hermano, que es la de los Plazos Señores en San Jordi, corrió al coche a coger libros porque se habían vendido todos los que estaban, ¿no? Y pues me traen algunos flashes, ¿no? de Buenos Aires en Cardedeu, donde me acompañan siempre Francés, Joaquín y Márquez, ¿no? Siempre rodeado de músicos, para mí no para mal. Ya veis que el look de los músicos es muy diferente a lo de las personas normales, ya lo veis. O Jesús, que también en el establecimiento que tenía siempre ha puesto a la venta los libros que tenía y me ha hecho mucha publicidad y se agradece al final. Es una presentación entre amigos y este nuevo trabajo, que es verdad que ha habido el verano por medio y es como que nos ha cogido un poco a contrapié porque desconectas un poco y cuesta como retomar. Al final es un poco el hilo conductor del tipo de libro que he ido haciendo yo, en el cual desde Sáhara, ¿no? Algo que se movía por dentro acabó desenredando y acabó en un libro, ¿no? Que en aquel momento fue como muy accidental, de horas que tenía para escribir y que al volver a Barcelona pues seguí escribiendo y acabó siendo como un diario de viaje. Hice aquella presentación en Santa Coloma y que, bueno, que me animó un poco. Eso fue también empujado por al final porque tengo amigos que también están dentro de este tipo de manera de funcionar y a través del poemario yo creo que aquellas dos cosas fueron los que fui creyéndome que podía hacer un libro, ¿no? Es un proceso muy complicado porque dura mucho en el tiempo y no todos los que estamos aquí durante 1 año y medio o 2 tenemos el mismo funcionamiento, en las mismas ganas y a veces lo dejas, vuelves, reescribes, piensas que no es una buena idea y todo eso acaba como desembocando que al final lo consigues y ese es el éxito, ¿no? Poder acabar haciendo un libro, ¿no? Entonces en Heredarás la sangre es una continuación porque al igual que como tú bien explicabas del conflicto saharaui, ¿no? El tema de la Segunda Guerra Mundial, pero que hay una gran implicación del franquismo y del nazismo y del fascismo en general, ¿no? Y con Lorca, que también explica un poco el final del franquismo y por qué la banda ETA, ¿no? Tiene esa explosión al final del 58, etcétera. Quería cambiar, en Buenos Aires sí que era Argentina, porque tenía como Perón como un personaje como muy mitificado y que a la hora de documentarme vi que no era tan así, sino que Perón en Argentina pues también tenía cosas negativas como la aceptación del nazismo, ¿no? Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. Me interesaba mucho el personaje de Salvador Allende, era como el personaje idealista hasta el último suspiro de su vida. Y narrando un poco la historia, sí que me di cuenta de que tenía una parte de trama, que todo y que yo primero había concebido la parte de ficción de una familia de clase media alta al norte de Santiago de Chile, que era la parte de ficción y cómo funciona pues, el padre con sus 4 hijos, la desaparición de la madre durante 18 años y cómo el padre se había relacionado o no con esos 4 hijos. Quería buscar un entorno histórico como siempre lo había hecho en el resto de trabajos, ¿no? Y al investigar un poco en esos 2 días en Santiago de Chile, en extensión en Chile de la vida de Salvador Allende y el golpe de Estado, pues me pareció un entorno perfecto para hacerlo, ¿no? Esa que todos hemos visto películas o leído libros de reuniones familiares en el cual hay cosas que están ocultas, que no se hablan y que en ese fin de semana, por lo que sea, pues se estalla y todo el mundo como gana un grado de sinceridad, ¿no? Y sucede durante esos 2 días durante el golpe de Estado de Salvador Allende. Sí, en todas, bueno, esto que decías ahora, de que sitúas siempre las novelas en momentos históricos, yo te admiro por eso, me gusta mucho que siempre busques retratar esos momentos, porque creo que es muy importante. Todas tienen en común todos esos hechos históricos, pero esta es la primera vez que escribes, o la protagonista es una mujer, ¿no? Todas las otras novelas eran personajes masculinos, entonces, ¿cómo se encara eso? ¿Eso se escribe diferente, se organiza en la cabeza? Bueno, es verdad que encima eso sale en una pregunta. Me acuerdo que una persona ahí en Barra Libre, ahí en Sans, me preguntó que por qué no escribía más como un personaje femenino. Digo, pues porque lo concibo de una manera y porque hace lo más difícil, porque ya de por sí es difícil como para buscarlo. Pero es verdad que esta novela salió
con un personaje femenino ya en la cabeza. El primer capítulo es lo que yo tenía desde hacía ya bastante tiempo, a lo mejor hace 4 años, y no sabía cómo, y era una mujer. Entonces quería desarrollarlo como mujer, no tenía intención de cambiarlo, me apetecía, y no hay un esfuerzo excesivo en cómo hablaría una mujer, como al final es verdad que estamos hablando en los años 70, en una parte rural de otro continente, ya hay matices, ¿no?, en el lenguaje, cómo se relacionaban las personas en los años 70 en un ambiente rural de Chile. Pero no hay simplemente la conciencia de que está hablando una mujer. Es decir, a la hora de conjugar y a la hora de que se relaciona alguien con esa persona, pues simplemente tenerlo en cuenta, más pensado como un tema de edición que no como de estilo o algo. No solo es una novela que la mayoría de personajes son femeninos, ¿no? Entonces hay 2 hermanas que también van entrando en la historia, y no lo he pensado, pero el protagonista es una mujer, está claro. Aparecen, como ya aparecían en Lorca, en Tu nombre bajo el agua, algunos temas más, algunas temáticas como el suicidio, la violencia de género. En este también yo creo que tiene más importancia, ¿no?, que en esta entrega. Claro, yo a nivel laboral, que yo soy educador social, al final todo el tema de relaciones humanas, y sobre todo cuando las relaciones humanas no son saludables, al final pues eso me impregna, porque al final llevo 20 y pico años trabajando en relaciones de violencia de género, el tema de la adolescencia. Todo tiene que ver, quizás lo de la violencia de género, porque a nivel laboral ahora me estoy dedicando a eso, y no, pues al final uno escribe de lo que conoce, y eso es como muy típico, ¿no?, o uno concibe una canción por lo que conoce. Yo sí que me basaba mucho en un psicólogo que se llama John Bowlby. Él es un psicólogo que venía desde Londres, de una clase alta, en el cual su padre era el cirujano del rey o de la reina, no sé, porque como esta reina es tan grande, igual también estuvo, pero de británica, que no viene a colación. Y entonces lo típico en aquellas familias eran cuidados por las cuidadoras. Entonces este niño casi no tenía relación con sus padres, luego acabó en un internado, su padre fue a la Primera Guerra Mundial, entonces siguió estudiando, y estudió psicología, porque quizás no había tenido una relación saludable con sus padres, ni con su madre ni con su madre. Acabó siendo un psicólogo de referencia, y después de la Segunda Guerra Mundial se le encargó un estudio de los niños y niñas huérfanos de la Segunda Guerra Mundial, y fue como reconocido sus tesis, en el cual él ahondaba mucho en la importancia que tiene la infancia, la primera adolescencia, que tenemos todas y todos, en nuestro desarrollo posterior, y cómo, si nosotros hemos sido niños felices o hemos sido queridos, esa estima o ese amor no deja de ser una protección que tienen nuestros padres hacia nosotros, y que eso nos forja nuestra autoestima, cómo nos relacionamos en pareja, cómo nos relacionamos con nuestros iguales. Él hacía estudios de bebés, en el cual un bebé se ponía a jugar, y la madre, esto estaba muy vinculado con la madre más que con el padre, la madre salía de una habitación, cómo el bebé se miraba el entorno, si seguía jugando, si paraba, si entraba la madre pero entraba un extraño, cómo el bebé estaba en una posición de observación, cómo desaparecía la madre y se quedaba solo el extraño, si el bebé, cómo se protegía, todo esto, si la madre desaparecía durante un tiempo, si ese bebé cuando volvía lo castigaba. Esto que todos los que somos padres y madres podríamos hablar un poco, ¿no?, de la relación que tenemos con nuestros hijos e hijas, ¿no? Entonces todo esto también está impregnado, porque en esta historia no deja de ser una madre que desaparece durante 18 años, y cómo ese padre, que es un padre autoritario, un padre del campo, ¿no?, un padre que es poderoso, porque él también está bien relacionado en Santiago de Chile, se relacione con 3 hijas y un hijo, que además el hijo tiene, pues bueno, no es un hijo en el que se vea reflejado o que crea que puede seguir a la hacienda, ¿no?, si ve que no, y cómo se relaciona, y la diferencia de edades entre los 2 hijos pequeños, que casi no han tenido un vínculo muy fuerte con la madre, porque desapareció, y los 2 hijos mayores también. Entonces hay esas particularidades que intento, pues, reflejarlo en esa parte más psicológica de cómo se relaciona un padre con la ausencia de la madre en ese ámbito más rural, ¿no? Ya nos cansamos de ser una lucha constante. Sin rumbo, ya me quité el aguijón de tus 5
minutos y la sangre que brotó me hizo despertar. Hoy derramé mi reloj en la arena del mar. Y con la primera hora perdí. Fascinación de mirar que tu cuerpo y el mío se confunden por ahí bajo el agua, se confunden por ahí así, sin más. Y con las últimas luces honraré tu recuerdo. Me abrazaría la nostalgia que hoy inunda este puerto. Y en las orillas de un río que hoy avanza sereno, enterraré la mentira y la sangre que hoy heredo. Las anteriores novelas de Oscar, la primera en la Segunda Guerra Mundial o al acabar la Segunda Guerra Mundial, esta está situada en septiembre o transcurre durante septiembre de 1973. ¿Cómo era Chile en aquel momento? Bueno, Chile, ya del 70, cuando gana Salvador Allende las elecciones, está en un momento convulso, una palabra muy recurrente, pero al final hay una lucha obrera, la gente se moviliza mucho en las calles. Salvador Allende al final representa al pueblo, sus discursos son así, pero también es verdad que él gana el cariño del pueblo. Lo que sucede es que al mismo tiempo, como él es un político muy convencido de políticas de izquierda, también cree en la nacionalización de empresas, en la expropiación de tierras, ¿no? de la gente que tiene dinero, y todo eso creaba un proceso también de lucha de esos empresarios, de esa gente de dinero, de las políticas de derechas. Tenía en contra a parte del Senado, a la oposición, al ejército. Al final no son cosas muy diferentes. Si hacemos una traslación de ahora, cambiamos el continente americano, al final no deja de ser más o menos lo mismo. Y eso creaba que él, cada lucha fuera... En el Parlamento, cada votación, él perdía votaciones. Lo que pasa es que en la calle estaba muy movilizada. Al mismo tiempo se producía, que esto ahora hablaremos de la influencia de Estados Unidos en Chile, también en toda Latinoamérica, de cómo había problemas de abastecimiento, cómo los camioneros no salían, cómo se intentaba cerrar las grandes superficies alimentarias, ¿no? Para provocar un boicot y que en la calle protestara contra Allende, ¿no? Pero no se consiguió. De hecho, ya se intentó que Allende perdiera las elecciones del año 70, las acabó ganando, y eso cambió las reglas un poco del juego, porque se pensaba que Allende no iba a ganar, ¿no? Porque era un momento de inestabilidad y no podía ser que Allende, que al final llevaba toda su vida en la política de una manera u otra, ganara. El que ganara con un 54% de votos hizo que aquello pensaran que no podía continuar en el 70, ¿no? Y entonces, en esta historia también se va explicando en la introducción, ¿no? En la parte primera, que es como la más complicada a veces de escribir, porque intentas explicar un poco el contexto histórico, pero tampoco quieres como que sea demasiado de documentación para no cansar a la persona que lo coge. Así que explica cómo fueron ese tiempo desde el año 70 a 73 a nivel de las casas, sobre todo de las calles, ¿no? Y en ese sentido, Allende tenía la calle la tenía ganada. Quizás era lo único que tenía garantizado. Lo que pasa es que Allende
era tan idealista que se pensaba que con la calle ya le bastaba, ¿no? Y ese fue el problema, pensar que crear realmente en una plena democracia cuando eso seguramente no existe ni allí, ni aquí, ni en el 73, ni en el 2022, ¿no? Es que decías antes ahora del patrón de actuación política de los Estados Unidos exterior, que es, sobre todo se nota en Latinoamérica, ¿no? Como siempre ha manipulado y ha gestionado por detrás para llevar, ¿no?, el agua a su molino. Entonces en este libro aparece mucho esa influencia de Estados Unidos sobre Latinoamérica. Bueno, claro, en Estados Unidos fue la Segunda Guerra Mundial, se crean los dos bloques, aquello que conocemos como el pacto, el telón de acero, se crea la Unión Soviética y Estados Unidos, y como en Latinoamérica crecen los movimientos comunistas, ¿no? Claro, estaba Cuba, entonces Estados Unidos no iba a permitir que en Latinoamérica empezaran a creer tan cerca de su frontera los movimientos populistas, como ellos lo llamaban, ¿no? Está la figura de Henry Kissinger, que se le dio el Premio Nobel de la Paz en el 73 por el reconocimiento de Estados Unidos de perder la guerra del Vietnam. Imaginaros, aquí le dieron el Premio Nobel de la Paz, el que configuró todas estas acciones en toda Latinoamérica de una manera de financiar a las oposiciones de estos gobiernos para crear movimientos potentes, comprar periódicos, en este caso también en Chile, en el diario Mercurio, ¿no?, que fue importante, pagar a empresarios para que no suministraran las mercaderías, o sea, tener los camiones parados. También tenían en Panamá una academia militar, se llamaba la Academia de las Américas. Allí adiestraban a militares que luego irían a diferentes países de Latinoamérica. Y todo esto, bueno, fue a partir del 75, ya con la caída de la última fue Argentina, creo que fue con Videla, se creó la Operación Cóndor, que era esta gran operación en la cual había dictaduras en Latinoamérica que estaban afines a Estados Unidos y sobre todo contrarios a políticas socialistas, como podía ser la de Cuba, etcétera, ¿no? Eso en la primera página del libro ya explica un poco el recorrido, ¿no? Todo esto, lo que es la Operación Cóndor, al final tenía tres fases. Una era que estos países, que era Brasil, Venezuela, Argentina, Chile, compartían información de opositores, de gente que había ido al exilio. La primera fase. La segunda era que podían coger a estos opositores, encarcelarles, podían torturarles y podía haber golpes de atentados. Y la tercera es que podían operar fuera del mismo territorio. O sea, ya ellos podían operar fuera de cualquier otra frontera, ¿no? Y luego, ahora un poquito más adelante explicaré, cuando aquello acabó un poco... Cuando Estados Unidos encontró estos atentados en Washington mismo, es cuando se paralizó un poco lo que era la acción exterior de esta Operación Cóndor. Todo orquestado por Henry Kissinger, que hasta... Bueno, que ha llegado a grande y ha hecho grandes conferencias, como otros grandes estadistas como José María Aznar y cosas de estas, y se ha ganado la vida y tiene un premio Nobel de la Paz. O sea que así es el tema. Vengo caminando desde muy lejos, ya no sé ni lo que soy, ni lo que tengo. Llamo desesperado a tu puerta, busco donde abrigar mis miedos. He ido abriéndome camino en el deshielo, guiado siempre por la luz de un fuego. Con mis penúltimas fuerzas curé las heridas de este pueblo. Escogí remar contra el oleaje, dejar atrás aquel disfraz y el maquillaje. Y cuando se colaron los brillos del nuevo camino, supe que era el momento de regresar. Fui como un exilio volviendo al hogar.
protagonista es un cura del Opus Dei que se llama Hachi Ibacache, y también hago referencia porque Ibacache es el pueblo que existe realmente en Chile, donde se situó Tobley, que se ve que está con testigo protegido por Estados Unidos, y es en homenaje a este personaje. Este personaje pasó 5 años en la cárcel y pasó a ser testigo protegido, vive, está dando entrevistas, y es encargado de hacer algunos atentados, como al Carlos Prat.